Si me acompañan, por favor, al libro de Hebreos, Please come to Hebrews capítulo 4 y versículo chapter 4, verse 11 y 12. 11 and 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. El 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona. En su Biblia dice: y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. El 13. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. El título que le puse al tema Today's title, es Conquistando la tierra Conquering the Prometida. Promised Land por la palabra de Dios. through the Word of God. Cuando orábamos, When we prayed, la palabra que leyó el Espíritu Santo por la the vida word de nuestro hermano fue esta. that the Lord said through the life of the brother was Y es la this. misma que yo tenía aquí para The same empezar. one I have to start. Usted y yo sabemos que la espada de Dios You and I know that Es the la sword palabra, of ¿verdad God que is sí? the Word of God, right? y es espada de dos filos. And it's a two-edged sword. Y lo que hace And what it does, cuando la recibimos, when we receive it, si estamos if we are con una mente with a mind natural natural o carnal or carnal o diabólica, or diabolic, quiero decir, si hay iniquidad I mean, if there's iniquity y viene la palabra, and the word comes, empieza a separar, it begins to separate. empieza a cortar, It begins to cut. empieza a hacer exactamente lo que aquí dice It que begins to el do efecto exactly que hace. the effect that it does here. Eso es importante que usted y yo lo This is entendamos important that you and y I lo understand discernamos, this, porque así es. because this is how it Esa es la is. operación de la palabra viva de It's Dios. the operation of the living Cuando el Word Espíritu of God. Santo When the Holy Spirit agarra la palabra grabs the word y nos la transmite, and transmits it to como ahora us, que se está llevando a cabo, as right now we're doing, depende de it cómo depends estemos on how we are y cómo vamos a recibir. and how we're going to receive palabra. it, the Word of God. Por ejemplo, si For estamos example, con nuestra mente if natural we are with our natural mind y esa persona and that person no ha aceptado a Jesús, hasn't accepted the Lord, por ende el Espíritu Santo mora en él o no therefore mora the en Holy él. Spirit dwells in them or no. No está el Espíritu Santo The en la Holy Spirit persona. is not there, ¿Verdad que sí? right? ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Diga amén o no estoy de Amen. acuerdo. Ahora, si una Now, persona If a person es cristiano, is a Christian pero no está a cuentas con but Dios, is not in accordance with God, ¿cómo cree que está la mente? how do you think their mind is? Está carnal, It's carnal, ¿verdad? Hay right? una batalla, There's a battle porque está el Espíritu, because the Spirit, Gálatas 6:12, Galatians el 6:12, Espíritu, the Spirit 5:12, perdón, 5:12, el Espíritu de Dios, la the palabra Spirit de of Dios God, está the Word of batallando God contra is esa mente, battling against that mind, ¿verdad que sí? right? Pero si estamos But a cuentas, if we're despojados de count todo with God, peso, letting go of de all pecado, burdens of de sin, todo asedio, of all those y things, estamos, como dice la palabra, we en paz, are with peace, as the word says. estamos en reposo. We are resting. Amén. Eso es lo que Dios quiere para That's nosotros, what como God ahorita, wants for us, like right now. ahorita que se encuentra en Right now reposo, that you are resting, su alma, your soul, su espíritu, your spirit, aún su cuerpo. even your body. Amén. Dice, puse una nota, dice la palabra de Dios The word of God, ungida. anointed. Esa palabra ungida quiere decir That word anointed meaning que el Espíritu Santo that the Holy Spirit trae la palabra brings the y word está viva. and it's alive. No es letra, It's not just words.
no es letra. It's not just words. Letra es Words only is palabra escrita written word sin aceite, without oil. sin aceite de la unción. Without oil of anointing. Entonces, para que esté viva y sea So eficaz it's la alive palabra and it's efficient, y the opere en word cada uno de operates nosotros in each one of us, y haga el and it does propósito por el cual Dios la envía, purpose of which God sends es it. necesario que la tierra diga, yo soy la Necessary tierra de that Dios, I am the land of God. porque Dios envía la semilla, que Because es la God palabra. sends the seed, which is the word of God. Es necesario que la tierra It's esté necessary that the limpia land is clean y que esté preparada. and that is prepared. La palabra de Dios ungida es The word viva of y God eficaz. anointed is alive and efficient. Romanos 8, por favor. Romans 8, please. Me voy a adelantar. 8:11. 8:11. Dice, porque si el espíritu de aquel Because it's the spirit of him. que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere aquí? Who is this Dice, referring porque si to? el espíritu de aquel, Because if the es el spirit Espíritu of Santo, him, who is the Holy Spirit, pero ¿quién lo envió? but who sent it? ¿Se acuerda que Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, It's necessary porque el that I Padre go, because the enviará Father a quién? will send who? Al Espíritu Santo, The Holy Spirit, ¿verdad? right? Entonces lo que quiero que entendamos es So las I- operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu The Santo. operations Dice of the aquí, Father, porque el Son, and Holy Espíritu de Spirit. aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, no dice que habita entre nosotros, dice que habita en It nosotros. says he dwells in us. Amén. Amen. Entonces eso es importante que This usted y is yo, important. la victoria que tenemos, The victory that hermanos, we porque no have, la vamos a tener, brethren. que la victoria que ya The victory tenemos that we already have ciertamente está dentro de nosotros. truly is inside of us. ¿Sabe cuándo se llevó a cabo eso? Cuando usted You know, confesó when con this su boca que happened, you Jesucristo confessed with your es el mouth Señor y que el Jesus Padre Christ is lo the Lord, resucitó de entre los and that the muertos Father resurrected y que him sus from the pecados, dead, mis pecados, and your Él sins, my los sins, ha perdonado. He forgave. Esa es la victoria que tenemos. That's the victory we have. Amén. Amen. Dice, el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, diga conmigo, también vivificará. Y aquí dice, me traje esta Biblia porque explica un poco diferente, a lo mejor ahí dice igual, vivificará sus cuerpos. Así dice, ¿verdad? Si nota que dice cuerpos, no dice You cuerpo. know, it says body is not body. El ser humano consiste The de human qué? being consists of what? Espíritu, diga espíritu, Say spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Entonces el propósito de que el Espíritu esté en nosotros es que el Padre va a dar vida, va a vivificar los tres, digan los tres. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. También vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahora dice, hermanos míos, ahora somos deudores, no a la carne para andar conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Esa palabra morirá, usted sabe que es una separación espiritual que nos acontece, ¿verdad? Nos acontece, nos pasa, nos sucede. Cuando andamos carnales, When we are carnal, ¿se puede agradar a Dios con una mente con la mente carnal? God with a No. carnal mind, no. Sientes que como que la You espada feel like the te atraviesa, sword, it goes through you. porque la palabra de Dios es Because the viva word of God is y es alive, eficaz y and it's está efficient, haciendo and it's doing y cumpliendo un and propósito fulfilling a en cada uno de purpose in nosotros: each one of us, purificarnos, purifying santificarnos, us, sanctifying us, vivificarnos, making us llevarnos a la alive, victoria, taking us to victory, erradicar taking out la muerte. the death. Entonces aquí dice que los designios de la mente carnal son muerte. The carnal mind, Pero dice, pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. Mire, yo por mucho tiempo he escuchado aquí, for a long nuestro pastor time, nos ha enseñado, I heard our pastor has taught us, y la verdad, dentro de mí era como antes de decirlo, era como un choque, for me it was like a shock, lo que decía.
el What he Espíritu por said, él, the Spirit through him. de que tu alma no es salva. Your soul is not Yo decía, saved. ¿cómo? And I said, how? ¿Cómo? How? El alma que peque, dice la The Escritura, soul that sins, the scripture says, morirá. will die. ¿verdad? Right? El hecho que estamos en Cristo, The fact that we're in Christ, tenemos la garantía. we have the guarantee. Jesucristo dijo, hecho está. Jesus Christ said it's done. Jesucristo dijo que estamos sentados Jesus con Él Christ said we're seated a la diestra del Padre. next to the Father. Tenemos el Espíritu Santo, que son las We have the arras Holy del Spirit. Espíritu, la garantía That de is Dios the Padre guarantee of God the Father de que está hecho. that it's done. Pero usted y yo tenemos que ejercer nuestra voluntad. But you and I have to exercise our will. Tenemos que permitir que el Espíritu We have to allow the Spirit de la palabra de Dios of the Word of God opere to operate. y lleve a cabo en nosotros And in us, esta batalla. work on this battle. Amén. Mire, Look, cuando estábamos when alabando, we were praising, ¿escuchó lo que dijo el Espíritu? did you hear what the Spirit said? Que Jesús le iba a cortar las cabezas. That Jesus was going to cut ¿Verdad the que sí? heads? Pero si nosotros por el Espíritu But if we by the Spirit tomamos la espada take the sword y cortamos la cabeza and cut las the cabezas heads de nuestros enemigos, of our enemies, entonces vivimos, then we live. entonces se conquista, Then we entonces se conquer. avanza, Then we advance. entonces nos adentramos más. Then we go in. No sé si me está entendiendo. Dice aquí, el precio para mantenernos The price to en la make. buena tierra. Aquí, primero que todo, vamos a definir qué es la First buena of all, tierra. what is the good land? Mire, la mala tierra, The bad land. ¿se acuerda que cuando Adán pecó, Remember that when Adam lo sinned, expulsaron he was taken out, y le dijeron ahora, and they said, now trabajarás you're fuertemente, gonna work harder. sembrarás semilla y te va a producir You're cardos, gonna sow espinos. the seed, and ¿Verdad? valleys are gonna be reaped. ¿Se acuerda antes de Cristo? Remember before Christ, Muchos de nosotros trabajábamos, many of us worked, a veces muy fuerte, sometimes very hard, y cuando venía el dinero, and when the money came, procurábamos We cada quien procured. como estaba, each one how they were, pero se esfumaba el dinero. but the money would leave. Y cuando parece que se amontonaba, que And when contábamos there algo, was more that we thought was there, se desvanecía, it just vanished porque la tierra because the estaba land maldita, was cursed. tenía maldición. It had a cursing over it, ¿Cierto? right? Así es, o estoy equivocado. Is it like this Así or es. am I mistaken? Pero But cuando llegó la semilla de Dios when the seed of God a nuestra came tierra, to our land, que es la palabra de Dios, the word of que es nuestro God, Señor which is Jesucristo, our Lord Jesus Christ, Él vino a He came to limpiarnos, cleanse a us, santificar la tierra, sanctify the a land, introducirnos de regreso again de donde habíamos sido expulsados, que es, where we had been. ¿sabe qué es la buena tierra? La buena The tierra es la good presencia de land Dios. is the presence of God. Esa es la presencia de Dios en The nuestro presence of corazón, God in our heart. la presencia de Dios Presence of God en su alma, in your soul. la presencia de Dios The en su presence of mente, God in your mind. la presencia de The Dios en presence todo of nuestro God ser. in all of our being. Esa es la buena tierra. That is the good land. Vamos por favor al libro de Please Primera come de to Samuel, 1 Samuel 15, 15, 1. 1. Dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado para ungirte. ¿A qué vino? A ungirlo, ¿verdad? A fin de que reines sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha la voz de las palabras de Jehová. Mire, ve, le va a dar, He's going to give. le dio Espíritu He gave him a Santo spirit, the y Holy le va a dar Spirit, ¿qué? and Palabra. He's going to give him word. Le va a dar una palabra. He's going to give him a word. Así dice Jehová de los ejércitos. Recuerdo todo lo que hizo Amalec a Israel en el camino cuando subían de Egipto. Ahora ve y ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tengan. No tengas compasión de ellos, mata tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes y a niños, a bueyes
y a ovejas, camellos, asnos y a asnos. Esa fue la palabra. This was the word. ¿Ve? You see? La palabra de Dios para The nosotros word es of God matar for us is todo. to kill everything. Todo lo que se levanta en Everything contra del that gets up conocimiento against the knowledge de la palabra de of the Dios. word of God. Pueden ser ideas It can be que parecen ideas buenas. that seem good. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y It says que that the word of God is alive and efficient, discierne and it discerns. o que divide el espíritu, el alma, y It discierne discerns the las soul, intenciones, discerns the intentions, los the pensamientos, thoughts, todo, everything, todo. everything. Aquí la orden es de Here que the order is, hubo un rey there was a king que estaba en contra de that was Dios, de su against pueblo. God and his people. Usted y yo tenemos cosas You que and se I have revelan things that rebel dentro de nosotros. inside of us. Y el nombre de ese rey, cada uno de nosotros lo conocemos. Y si no, hay que pedirle al And if Espíritu. not, let's ask the Lord. Porque la orden es Because the order acabarlos. is to finish Acabarlos, them, ¿verdad? to finish them. Dice, entonces Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra y les pasó revista en Telaim, siendo 200,000 hombres. El 7. Y Saúl hirió a Amalek 8 y capturó a Agag, rey de Amalek, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Iba bien, ¿verdad? Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, cebados y de todo lo bueno, y no quisieron pasarlos a espada. Pero todo lo que les pareció vil y despreciable lo destruyeron. Y ahí hubo una mezcla You see, en la there obediencia. was a mixture in obedience. Se ejecutó la primera parte, The first part was executed, pero después but later hubo una interferencia en sus there was mentes, an en la mente. interference in their mind. Esto sí This yes, y esto no. and this no. Usted y yo tenemos You and I have esa libertad, that freedom porque Dios no lo va a forzar because God will not force you. a obedecerlo. Él nos da la palabra. He gives us the word. Cada vez que viene palabra a su Every time espíritu, that entienda the que es word el comes to Espíritu your Santo. spirit, know that it's by the Holy Spirit. Porque lo primero que vino el Because profeta the first thing was the y dijo, prophet. Jehová me ha enviado a qué? The A Lord has ungirte. sent me to anoint you. La unción lo que hace es que abre los What it ojos, does, it opens the eyes. abre los oídos. It opens the ears. Y entonces le dio la orden, le And dio then la he palabra. gave the order, the word. Para no tardarme, usted sabe la historia de Saúl. You know the story of Saul? Saúl puede ser Saul tipo can be de un alma a type of soul no restaurada. not restored. Un cristiano A Christian que obedece that obeys si le conviene. if it's good for him. Si le conviene, obedece. If it's good for him. Un cristiano que A si quiere Christian va who, si if no he quiere, wants pues, to, he goes. If a not, medias. he's Mire. halfway. Y luego, And then, el 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas. El 10. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey, pues él se ha vuelto de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se afligió y oró ante Jehová toda la noche. Y Samuel se levantó muy de mañana para encontrarse con Saúl, pero se le informó a Samuel que Saúl había ido a Carmel. Y he aquí que había establecido un lugar para sí, y se volvió, pasó y descendió a Gilgal. Samuel entonces vino ante Saúl, y Saúl le dijo, mire lo que le dijo, bendito es Jehová, que ha cumplido su palabra. El hombre estaba chueco, the man was crooked. obedecía a medias, He obeyed halfway. obedeció a medias, He obeyed halfway. y llegó con el profeta. And he went with the prophet. Pero Samuel le dijo, ¿qué balidos de ovejas y mugir de bueyes son estos que oigo?
Y Saúl respondió, los han traído desde Amalec porque el pueblo, ¿ve? Esa es la mente. ¿Se acuerda cuando Adán pecó? Remember when Adam sinned? ¿Qué fue lo que dijo? What did he say? La mujer. The woman. ¿Y la mujer qué dijo? And the woman, La what did he say? serpiente. The serpent. ¿Ve? You see? Cuando estamos en la presencia de Dios, todas las When we're cosas in the están presence of abiertas God, everything y is desnudas. open and naked. Y es una And it oportunidad is an opportunity para nosotros for us de que esa espada that sword no nos destroce a nosotros. doesn't destroy us. Eso es importante que lo entendamos. This is important to understand. Porque Dios está Because repartiendo the Lord órdenes. is sharing El orders. Espíritu Santo está The Holy diciendo, Spirit tú vas a is hacer saying, esto, "You're gonna do tú vas a this, hacer lo you're otro, gonna do this, usted va a hacer esto you're y gonna usted do va a hacer lo this, otro. You're gonna do this. Igual como aquí, Just as here, van a entrar en la tierra, you're going to enter the land. pero es necesario que But hagas it's esto. necessary that you do Es necesario this. que hagas It's esto otro. necessary that you do this. Pero ¿qué es lo que hacemos But what is it that we do con la palabra? with the word? Se tiene que pelear, We have to fight it. se tienen que cortar las We have to cabezas, cut the se heads. tienen que cortar las cabezas. We have to cut the heads. Entonces dice 16, no, el 15, perdón. Los han traído desde Amalec porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes. Y mire, quisieron comprar la voluntad del profeta. Y los trajeron para ofrecerlos a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, guarda silencio. Te declararé lo que Jehová me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo a Saúl, he aquí que aunque eras insignificante en tu propia opinión, eso es importante que lo notemos. This is important to note. Miren lo que le dice, Look what he lo, says. lo empieza a descubrir. He begins to uncover him. Dice, tú pensabas que eras You insignificante. thought you were insignificant. ¿Se acuerda que en Corintios dice que Remember Dios in escogió Corinthians, God chose lo insignificante? the insignificant, ¿Verdad que sí? right? Dios nos escogió. God chose us. Pero no nos podemos quedar con esa But we cannot mentalidad. stay with that No nos mentality. podemos quedar con eso. We cannot stay with that. Y llegaste a ser jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ungió para que reinaras sobre Israel. Pero Jehová te envió por el camino diciéndote, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra contra ellos hasta que los extermines. 19. ¿Cómo es que no obedeciste la voz de Jehová, sino que te volviste sobre el botín? Diga, avaricia. E hiciste lo malo ante Jehová. ¿Sabe, hermano, esto que dice ahí? This that says here, Es un peligro, it's a danger. es un peligro. It's a danger. Que Dios nos tome de nada That God takes us from y nothing empiece a trabajar con and begins nosotros to work with us y nos empiece and begins to a dar victorias. give victories. Porque este hombre, mira, Because this man, look, le dieron victoria, he was given Rápido. victories quickly, rápido. quickly. Pero su corazón no era recto. But his heart wasn't righteous. Por eso es que necesitamos, This is why we need, cuando Dios nos habla, when God speaks dejar to que la us, palabra to allow the word profundice. to go deep. Por ejemplo, For example, el viernes Friday, el Señor nos habló. the Lord spoke to us. El propósito por el The cual purpose for which les voy a poner en sus I will manos put in your bienes wealth es para que ustedes is so that you sean ricos en buenas obras. are rich in good works. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos oímos eso? Sí. Pero si hay avaricia, But if there's wanting more, si hay avaricia, if there's wanting more, lo que se va a hacer what's going to happen es exactamente lo que se hizo ahí. is exactly what happened there. Se va a desobedecer. They're going to disobey. Y créanme que eso And believe me, that es terrible. is Lo terrible. hemos visto, We've seen it. lo hemos vivido, We've lived it. aún hasta lo hemos experimentado. We've experimented Pero it. Dios en su But God, misericordia His mercy nos está hablando, is speaking to us. nos está hablando. He's speaking to us. Porque la tierra Because the land, de Dios, digan, la tierra de Dios the land of God,
Ya está conquistada, It's hermano. already conquered, brethren. Ya está It's conquistada. already conquered, brethren. Dijo Caleb y dijo Josué, es pan comido. Joshua said, it's Ya done. está hecho. It's done. Ya está hecho. It's done. La orden The a order Josué y a to Caleb, Joshua and Caleb, vayan, introduzcanse go, esa tierra introduce yourself into that land y traigan un reporte. and bring a report. Unos se quedaron con la palabra, Some stayed with the word, la orden, the order, y por el Espíritu and by the Spirit, vieron they saw conquista. conquer, Conquistas. conquer. Había gigantes, dice la There were escritura, que había giants gigantes. Pero 10 de But ellos 10 of them, empezaron a they razonar. began to reason. Dejaron la palabra, They left the la cual es word, viva y eficaz. which is alive and Y aunque efficient. estaban adentro, What was inside? y aunque ya estaban adentro Even de though la they were tierra, inside of the land, verdaderamente estaban fuera. truthfully it was outside. Entraron, pero no They entraron. entered, but they didn't Porque enter. la misma palabra Because the same que es word viva that is alive, sabía las intenciones de ellos, it sabía knew que their tenían miedo. intentions. It knew that Tenían they were miedo, afraid. tenían They were temor. afraid. They were fearful. Y usted sabe la historia. And you know Cuando the story. regresaron, When they went back, todos dijeron, sí two se said, puede, yes, it's possible. sí se puede, es Yes, posible. it's possible. Pero 10, But 10, ¿qué fue lo que dijeron? what did they say? Hablaron lo que pensaban, They spoke what they lo que thought, veían. what they saw. Estaban cortos de They vista. were short in their sight. Amén. Dice, entonces Samuel le dijo en el 22, Jehová no se complace tanto en holocaustos y en sacrificios como en el que obedece su voz. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. El 23 dice, porque pecado de adivinación es la rebelión, y la adivinación es una grave iniquidad. Por cuanto han desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado del reino. ¿Ve? Eso es terrible. This is terrible. Cuando se razona, When you reason, se desobedece. you disobey. Y se infiltran, diga, y se infiltran It infiltrates los demonios. the demons. El 25. 25, Mire, por ejemplo, for example, cuando llegó el profeta con Samuel, when the prophet came with con Samuel, Saúl, perdón, with Saul, I'm sorry, llegó Samuel, Samuel comes, él dio un reporte a medias. he gave a Estaba half editada la verdad. report. The truth de lo was que había pasado. edited from what had happened. ¿Ve? You see, Ahí había un espíritu de mentira. there was a spirit of lie. Y había un espíritu de mentira. Le There estaba was a mintiendo al spirit of lie. profeta. He was lying to the prophet. Y el profeta le dio And la the sentencia, dijo, guarda prophet gave him silencio. the sentence and said, be quiet. Cuando estamos delante de la presencia When de we Dios, are in front of the cuando está presence la of palabra God, de Dios, when the word of God nos conviene is good for us callar. to stay quiet. Mire, Look, por ejemplo, yo ayer, for example, yesterday, yo le pedí a Dios, le dije, I ¿qué asked es the lo que Lord, quiere que hablemos? I said, what do you want us to speak about? Porque yo puedo sacar un estudio, Because I can bring out a yo sermon, puedo tal I vez can ver maybe see qué es lo que necesitamos what we need, y sacar un estudio. and have a sermon. Pero es mejor que Dios nos But hable. it's best for God to Porque speak cuando to Dios us. nos habla, Because when God speaks to entonces, us, verdaderamente, then, truthfully, hay conquista, there's hay conquer, avance. there's advancement. ¿Qué es lo que queremos? And it's what we want. ¿Qué es lo que queremos? Queremos what we avanzar want. We want en los to propósitos advance que in cada the uno de purposes that each one of nosotros, us Dios ha puesto en nuestros corazones. God Queremos has placed que in our hearts. Dios se manifieste, We amén. want God to manifest. Dice el Espíritu, perdón, 26, 26, no, perdón, el 25 dice, 25. ahora pues perdona mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te desechó para que no seas rey. Y cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl asió el borde de su manto y lo rasgó. ¿Ve? Mintió, He lied. quería acercarse a Dios por He medio wanted del to come close to profeta, God through the prophet.
y luego le rasgó el vestido. and then he took off the mantle. Y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. 29. Además, aquí dice el glorioso de Israel no miente y tampoco toma consejo, porque él no es hombre para que tome consejo. Amén. El espíritu se apartó y no hay palabra de Dios. The spirit was separated, and there Por was no ende word of empieza God. la Therefore, guerra the war y el enemigo begins, crece. and the enemy grows. Diga, invasión enemiga. Say, Ujú. enemy invasion. Sí, empezó la invasión. The invasion Adentro. began inside of him. Empezó una guerra. A war. Empezó una guerra. A war. Cada vez que tenemos guerra, Every time we have wars, lo que tenemos que hacer what we need to do es postrarnos is bow down y clamar a Dios. and cry out to God. Y clamar a Dios And cry out to God hasta que venga el auxilio, hasta que venga el socorro, hasta que venga la unción del until the Espíritu. anointing of the Holy Spirit comes. Como le decía ayer yo estaba así, As I said, I was like this yesterday. me sentaba. And I sat down. ¿Y qué digo? And ¿Y what qué do hablo? I say? What do I speak of? Y el Espíritu Santo me dio And the una Holy melodía. Spirit gave me a de un melody, canto. a song. Dice, cortaremos hoy It las says, we will cabezas cut today the heads de los gigantes de esta of tierra. the giants Así me in dijo. this land. He told me, Cortaremos hoy las cabezas we'll cut de los gigantes de heads esta tierra. of the giants in this land. Y entendí. And I understood. Y empezó la palabra. Pum, And the word pum, began. pum, pum. Sí. ¿Cuáles gigantes? What giants? Los gigantes que te han The vencido. giants that have overcome Los gigantes you. que se han The giants reído de that ti. have laughed Los about gigantes you. The giants que Dios, that God, no hay tiempo para leerlo, pero en Deuteronomio, Deuteronomy, cuando Dios introduce, y en Josué también, cuando Dios introduce al and pueblo, Joshua too introduces the people. Él les da descanso. He gives them rest. Dios les dice, les da la estrategia. Jericó, God says, Levanten here's la a voz. strategy. Lift Primero your voice for santifíquense. Jericho. First sanctify yourselves. perdón, cruzar el Jordán, le dijo, Go through the santifíquense, Jordan. Sanctify yourselves. ¿verdad? Right? Y díganle al pueblo, And tell the people. y fíjese que el pueblo era And look, el que había sobrevivido, was the one that que had Dios les había survived, permitido the ones that God had allowed to que enter, vinieran a ver lo que iba a pasar. to come and see Porque los que no what was creyeron gonna quedaron happen, because the postrados en ones el that desierto y se didn't believe, murieron. they died Porque in la the palabra de Dios no la desert, because the word of ejecutaron God, they did not execute it. y quedaron muertos, And they were postrados. dead. Y allí, en el Jordán, And there in the Jordan, les dio palabra. he gave them word. ¿Usted cree que eran los pies You think it was de los the feet sacerdotes? of the priests? No, era la palabra. It was the word. Era la palabra. It was the word. Y la obediencia. And the obedience. Porque si Dios da palabra y nosotros Because if God obedecemos, gives us word and we tiene obey, que pasar lo que tiene que it pasar. has to happen what has to Se happen. abrió el Jordán. The Jordan was open. Se abrió el Jordán. Y les dijo, levanten 12 piedras. And he said, lift up 12 rocks. Cada vez que Dios nos introduce a Every un time lugar, God introduces us siempre to nos da a un recuerdito. place, Se fija He cuando va always gives us por ahí a viajar, something to remember. que se va de un lugar a otro. You go from one Y dice, place "Un to recuerdo another de". traveling, and you bring something to remember that ¿Ve? from. Eso pues, empezó con Dios, no You empezó see, aquí that con began with nosotros. God. It didn't Para begin que with nos us, acordemos, so that we remember, para que sepamos quién es so quien that hace we la know obra. who does the work. ¿Y Jericó qué pasó? In Jericho, what happened? Lo único, ellos vieron los They muros, saw la ciudad fortificada. the fortified city. ¿Y qué les dijo? No tema. And what did he say? Don't be afraid. Palabra. Word. Les dio palabra. He gave them word. ¿Y qué fue lo que hicieron? And what did they Obediencia. do? Obedience. Primero de Samuel 1 Samuel 17, por favor. 17, please. 17:1. Dice, y los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se apostaron para luchar en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Saúl y los hombres de Israel se concentraron y acamparon en el valle de Elá. Ahí me llamó la atención esa parte que dice en el valle de Elá y me puse a buscar lo que significa eso. Elá Elá meaning significa el valle más bajo, the el lowest valle de abajo. valley. Ahí es donde se iba a llevar a cabo una confrontación. That's where the confrontation was going to ¿Eh? happen. You see? Usted se fija que cuando
Cuando vienen las You tentaciones, notice that when temptations come, vienen a tocar lo they bajo come to test de the uno, lowest las pasiones things, bajas, the lowest passions, las debilidades. the weaknesses. Es donde viene That's where el enemigo. the enemy comes. ¿Se acuerda que Jesús cuando You estaba remember en that el Jesus, desierto when he was in the desert, era un valle it was a de sombra, valley de muerte? of death. Y llegó el diablo también a And the tentarlo. devil 1, came to 2, 3. tempt him. 1, 2, 3. Dice, y entonces, y el valle, perdón, y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Hermano, póngase a pensar en esto. Ahí está Saúl, Here's Saul. que ya le dijeron lo que le dijeron. He's already been told what he's been told. Ya le dijeron, ya le dieron una sentencia. They already gave him the sentence. Jehová ha quitado el reino de The ti Lord has y taken se lo ha dado a away otro. from you and given it to Y mire, someone. And look, van a tener una guerra, una they're going to pelea have a war contra filisteos. against the Philistines. Los filisteos estaban apostados al lado de una colina e Israel estaba al lado de otra y el valle estaba entre ellos. Entonces un hombre gigante salió de entre las tropas de los filisteos. Su nombre era Goliat. La historia usted la sabe, ¿verdad? En el 8. Se paró y gritó a los escuadrones de Israel y les dijo: ¿para qué han salido en orden de batalla? ¿Ve cómo se levanta la voz de los demonios? How the voice of the demons gets up. Cuando no se obedece a Dios, When you don't obey God, se acaba la voz. the voice ends. Se acaba la voz. The voice ends. No hay palabra de There's no word Jehová. of God. Dios habla. God speaks. Y si usted quiere, y yo quiero que incremente la voz, And I want the voice que incremente to el increase, audio, the audio la percepción, to increase, the perception, la palabra de Dios the word en of nuestras God vidas. in our lives. Tenemos que obedecerlo. We need to obey Him. Tenemos que obedecerlo. We need to obey Him. Y aquí lo empiezan a insultar. Dice: ¿acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre para que salga contra mí. Si es capaz de luchar contra mí y matarme, entonces, bueno, ahí dice, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. En Romanos dice: y si por el Espíritu hacemos morir In Romans, if by the a los Spirit we make gigantes, the giants, entonces viviremos. then we will live. El filisteo añadió: hoy he desafiado a los escuadrones de Israel. Dice: asígnenme un hombre para que luche contra mí. Al escuchar Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se conmocionaron y tuvieron ¿qué? Mucho miedo. They were very afraid. ¿Se acuerda que ya tenía miedo? You remember they were afraid ¿Por already. qué tenía miedo? Porque él Why abrió were la they puerta. afraid? Because they opened Porque él the mintió. door. Because he lied. En este valle, In this valley, para no tardarme en leer tanto, David, David, por el Espíritu by Santo, the Holy Spirit, bueno, antes de decir esto, ¿se acuerda que David remember that David, era un hombre, diga he conmigo, was sujeto a man that he was subject a la voluntad de su to padre? the will of his father. Era obediente He was obedient a su padre y su to padre his lo father, mandó allí. and his father sent him. ¿Su padre o fue el Espíritu His Santo? father or the Holy Spirit? Fue el Espíritu It Santo. was the Holy Spirit. Pero ese hombre, But in this man, él no tenía he didn't have inseguridades, insecurities. no tenía temores, He didn't have fears. porque obedecía a su papá. Because he obeyed his father. Porque su papá lo mandaba allá Because his father sent a him a cuidar las to take care of the ovejas, sheep a donde no lo veían where nobody else saw him, aparentemente. apparently. Pero como obedecía, But since he obeyed, tenía paz, he had peace. tenía gozo, He had joy. estaba He was con Dios y Dios with con él. God and God with Le him. cantaba a Dios y Dios, He usted said sabe to la historia. God, and you know the story. Entonces Dios lo escoge, lo And then pone, God lo chooses unge him, anoints him, y el Padre lo and the envía Father sent him a la confrontación, to the confrontation, a empezar la guerra to begin the war que quedó pendiente.
that was pending. Porque Dios nunca deja nada Because pendiente, God hermano. never leaves Dios lo anything que empieza pending. lo What termina. God starts, He Dios finishes. lo que empieza lo termina. What God starts, He finishes. Dios lo va a terminar. God will finish it. En este valle, David por el Espíritu Santo, In this valley, David by the Holy mire, ese Spirit. valle, yo leí que busqué y dice que el valle de Elá significa el valle de That abajo. valley is the lowest valley. En Efesios 4:11 Ephesians dice, 4:11, o el 4:10 me parece, 4:10. que nuestro Señor descendió Our Lord Jesus a los descended lugares de la profundidad, al infierno to mismo, the pues. deepest things, to hell Y itself. después de ahí, el And from 4:11, there, y 4:11, constituyó. He los 5 constituted ministerios. the 5 ministries. Entonces aquí, mire, por el So, Espíritu see este here, hombre, by the Spirit, this lo que Dios man, quería hacer con what God Saúl, wanted to do with lo hizo Saul, con él. He did it with him. ¿Me entiende? You see, Le entregó He gave el apostolado, the el apostle, profeta, la the unción prophet, completa. the total Eso lo anointing. tenemos que tener todos, That hermano. we all need to Usted have. tiene que anhelar eso, usted You tiene need que to anhelar los desire 5 this, the en su 5 vida. in Pero your ¿sabe? life, you Es una lucha, It's a es una battle. confrontación. It's a confrontation. Porque él lo primero, usted sabe la historia, lo primero que hizo, Because the first thing he did, él no puso su confianza en he nadie, didn't él no put quería his agradar al trust in hombre. anyone else. He Eso es didn't want to importante que lo please man. That's entendamos. important to know. No tenemos que despojar de We eso, need to let go de of querer agradar a los hombres, Want to hermano, es please man, cansado. that it's tiresome. Nunca alcanza, You will never reach it. nunca es suficiente. Never it's enough. Eso nos tenemos que We despojar. need to let go of that. Y corrió a la batalla And he ran to y battle. levantó 5 And piedras. he left 5 rocks. También en el comentario que estaba leyendo In the dice, commentary I mire lo que read, dice, It says que Goliat tenía that 4 Goliath hermanos had 4. y que por eso levantó 5 piedras. Dijo, This por is si why vienen he los hermanos lifted también. 5 rocks. Con los because 5 Goliath had ministerios. 4 brothers with the 5 ministries. Con los 5 ministerios puede venir el diablo y la muerte y el Hades y la enfermedad y quien venga. Pero con las 5 piedras de Dios, los 5 ministerios, es como Dios lo hace. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu. Amén. Ahora si me acompañan, por Now favor, please come to ahí mismo en ese capítulo, el versículo 40. verse 40 in the same chapter. Ahí donde dice que él tomó las 5 piedras. Dice, entonces tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de la grava y las echó en su saco de pastor, en su zurrón, y con la honda en su mano se acercó al filisteo. Y aquí el filisteo venía acercándose a David y su escudero al frente de él. Entonces el filisteo observó detenidamente y al ver a David lo menospreció por ser un muchacho pelirrojo y bien parecido. Por lo cual el filisteo dijo a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con un palo? Mire, ve, el diablo sabe quién es, él es un perro. Así, pues, The ahí devil dice, knows who he is. He's ¿y a acaso dog. yo soy un perro Am I a que dog? vienes contra mí con Goliath con said, un palo? That you come against me with a stick? Y el filisteo insultó a David por sus dioses. Diga, empezó la pelea. The battle Empezó began. la pelea. The battle Empezó began. la guerra. The war began. Mire, hermanos, Look, brethren, un paréntesis. a parenthesis. ¿Usted vio qué hermoso alabamos a Dios? You see Hoy, how beautifully we praise the Lord? cuando el Espíritu Santo fluye, When the Holy Spirit flows, no hay demonio que se there's no resista. demon that No can hay stop demonio. it. None. No hay. Por eso This is why. nos conviene. Diga, por eso me conviene. This is why it's good obedecer to la obey palabra. the word of God. Porque cuando obedecemos la palabra, el Espíritu viene, la unción Because when viene. we obey the word, the Holy Spirit comes, the anointing comes. Viene la unción. The anointing Y comes. necesita, usted diga, yo necesito la unción. I need the anointing. Usted necesita la unción. You need the Es la unción del Espíritu It's the anointing of que me the ayuda. Holy Es la unción Spirit. del Espíritu que It's nos, the anointing que nos of the hace Holy ver Spirit como that que si makes somos us algo. see. Usted y yo sabemos You lo que and I somos. know that we're nothing. Es la unción del It's the Espíritu. anointing of the Holy Spirit. El 44 44. le dice, ven a mí y te entregaré
Entregaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿No dijo el Espíritu Santo hoy eso? Didn't the Holy Spirit say Yo this estaba today? así cuando lo I was empezó, like this. cuando lo empezó a decir. He Dije, began to amén, say it. amén. Porque aquí está, yo lo traigo escrito. Y usted puede decir, sí, ya lo hemos And you escuchado. might Bueno, say, si dice usted, "Oh, con todo we've heard respeto, it." yo sé que no, pero si pensara If así, como anyone sí, would think sí, like yo sé, this, ya lo he escuchado. "Oh, Está I en la heard carne, it. hermano. You're in the Se está flesh, perdiendo. brother. You're Se está losing perdiendo it. You're losing it. no está captando, You're no está agarrando. not grabbing it. Porque no es con nuestra mente natural, no nos alcanza. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y yo creo esto. Y yo creo que lo que Dios habló el viernes y nos ha hablado en estos días es pan comido. A mí me dijo, ya está, ya te lo entregó Dios. Amén, ya está hecho. Es mío, es mío, es mío. Y se van a levantar enemigos y te van a decir, ay, lo que quieres es engrandecer tu nombre. Ay, que eres avaro, que eres lo otro. Como le dije al pastor ayer, gracias a Dios, el pastor nos ha hablado tanto, nos ha dicho tanto. Y como dijo el Señor Jesús, si no creen por lo que les digo, creen por lo que hago. Mire, miremos. Aquí entre nosotros estuvo uno que dijo, si pasa la ciudad y Dios les permite que lo construyan, creeré que Dios está aquí. Ya se murió el hombre, ya se fue. No, tenemos que creer. Tenemos que creer. En el principio entramos, ¿por qué? Porque creímos. Y nos mantenemos porque creemos. El justo, sí. Conquistaremos, dije, conquistaremos. Y si cortaremos las cabezas de los gigantes de esta tierra, todo lo que se levante. Usted tiene que tener eso, tenemos que tener eso. Tenemos que eso. Es un espíritu diferente. Es un espíritu de conquista. Es un espíritu donde Dios habla y vemos que se cumple lo que dice. No es de que así, Señor, aquí estoy esperando, aquí voy a esperar. Oh, a ver qué te dijo el Señor en 1973. No, hermano, ¿cómo? Unas historias pasadas. No. ¿Entiende? Dios, Él puede hacerlo hoy. Primera de Samuel 31. Ya voy a acabar. Mire, porque como dijo el Señor, a mí me tiembla el alma, hermano. Cuando oigo, se van a lamentar algunos, me tiembla el alma. Yo no quiero ser de eso. Yo no quiero lamentarme. Entonces, ¿qué garantiza que no me voy a lamentar? Si hago, si obedezco, me mantengo. Dios me mantiene. Si hago, 31. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel. Mire, guerra, diga guerra. War. Porque, hermano, mire, perdón, ahorita leemos eso. Cuando no tenemos nada, estoy hablando de dinero, pues tenemos que trabajar. ¿Verdad que sí? Y luego pasa un tiempo, y después de un tiempo te das cuenta que sí, 5 años has invertido ahí, y el monto total de esos 5 años, o anual, o mensual, o semanal, puede ser tanto. La Escritura dice que si puedes hacerte libre, que lo hagas. Pero también dice que el pueblo desfallece, se desanima, porque no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Si agarramos su conocimiento, te avivas, te enciendes, te prendes.
A lie. Quieres soltarte de ahí, You want to let go from that, ¿verdad? right? Hay que graduarse de aquí. We need to graduate. ¿Cómo me salgo de aquí? How ¿Cómo do we le do hacemos? this? How do we do this? ¿Entiende? You understand? Y sí, es bonito, está bien, And yes, un it's tiempo good ahí, for a little while. el tiempo que sea The necesario. time that is necessary. Pero eso depende de qué tanto te apliques tu But that corazón. depends on how En much you obedecer. apply yourself in obedience. Porque la promoción se va Because dando, the promotion is los given. lugares Dios los va otorgando, dijo God dijo gives the Jesús. places. El Padre Jesus los va said dando the Father gives los lugares de us honor the places of honor en la medida que in cada the quien measure obedece. that each one obeys. Que cada quien obedece. That each one obeys. En Proverbios dice, Proverbs says, esta es la de la honra. Levante su mano esta. Esta es la de la honra. the right ¿En dónde hand está is Jesús the sentado? honor life. A la izquierda Where a la is Jesus derecha. seated? At the right. Y esta es la de las riquezas. And the left is the one with Esta es la de wealth. las riquezas. This is the one with wealth. Esta es la de las riquezas. Por ejemplo, los jóvenes, los For example, the young hijos, people, the children, ¿quieren honra? they want honor. Hay palabra de There's Dios. word of God. Honren a sus padres, Honor dice, your sométense. parents, submit to Y them, viene la honra. and the honor comes. ¿Y esto? And this, Pues por el momento, by the moment, cobertura, covering, vestido, comida. food, Estemos clothing. contentos con eso. Be happy with this. Amén. Ya voy a acabar. Primera de Samuel 31 dice, First los Samuel filisteos 31. pelearon, el 2, pero los filisteos alcanzaron a Saúl y a sus hijos. ¿Ve? Y los filisteos mataron a Jonatán, a Isbi y a Malquisua, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl y los arqueros lo seguían de cerca con flechas. Y tuvo mucho miedo de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero, desenvaina tu espada y traspásame con ella. Mire nomás. Mire las órdenes que está dando. Look at the orders he's giving. Para que estos incircuncisos no vengan, me maten y hagan mofa de mí. Mire, hermano, Look, brethren, la escritura dice que the scripture el says impío huye. that he who is Y a a veces nadie lo sinner está persiguiendo, pero flees él siente even una when no one is persecución. going after him. This persecution. porque ya hay una infiltración, Because there has been an infiltration. porque no se ha obedecido la Because they palabra have de not obeyed Dios. the word of God. Y si por el Espíritu And hacer by the morir, dice, Spirit we make die las obras, the works. el pecado que hay adentro de Sin that is nosotros, lo que se inside of levanta. us, what gets up. Si no hacemos ese If trabajo, we don't do that si no work, vamos con el if Espíritu we don't go Santo, with the Holy Spirit, ayúdeme, help me, ayúdeme. help me. Hay que clamar, We hay need que to cry pelear. out, we need to fight. Siempre se vive así, They're always llenos de like this, temores, full of fears, llenos de temores, full of fears, pidiendo palabra a alguien más. asking word from Saca tu someone espada y else. desenvaínala. Take out your sword. Dime la verdad, Tell eso es me lo que the quiere decir truth. eso. Desenvaina tu That's what espada y dime, Take out your sword and tell mátame, me. dime. Kill me. Quiere que otro mate Want lo que a others nosotros to nos toca kill what is matar. necessary for us to kill. Es lo que está pasando hoy. That's what is happening there. Tiene temor. They're afraid. Ese no es el Espíritu That's Santo. not the Holy Spirit. Y lo dice para que estos incircuncisos, para que los demonios no me So maten. that Es the lo que quiere demons decir. don't kill him is what he meant Para que to no me say. maten los demonios. So the Tengo demons miedo. don't kill him. He was afraid. Tengo miedo. He was afraid. Miedo, miedo. Afraid. Y luego queremos ejercer la And then you autoridad want así. to No exercise se the puede. authority like this, you can't. Se levantan los gigantes, dice, The ¿quién? giants get up and say, who? Dicho sea de paso, los teléfonos. The phones. Los teléfonos no son malos. The phones are not bad. No. Teléfono es un teléfono. The Aquí phone está. is a phone. Aquí está. Right here. Lo que contenemos What nosotros. we contain Ahí está. is right there. Ahí está. Lo It's que right cada uno de there. nosotros What contenemos. each one of us contains. Y si And if sabemos, we know
que nos metemos en portales. that we go into portals. Usted sabe que You know, www es www is World Wide Web. World Wide Web. Mire nomás. Look, Es una red mundial. it's a Cada vez que se accesa, World Web. Every time World you Wide access, Web. Wide es ancho. wide. Y mundo es mundo. Y web es una red. Y cada vez que accesamos, Every time we Home Depot, access por it, decir, Home Depot per se, ellos están ahí. they are there. Pero lo que cada uno de nosotros But what contenemos, each one of us contain, si hay inmundicia, if there's filthiness, es lo que vas a ir a tocar. that's what you're going to go touch. Y ahí vas a tocarlo. And you're going to touch it. Entonces hay un gigante que And se then llama there's a Hades. giant that is called Hades. El Hades. Hades. Jesús dijo, Jesus said, y ni las puertas del Hades "Not even prevalecerán the contra doors vosotros. of Hades will Pero ¿por qué hay? be able to stand against you." But why? Temor. Is there fear? Porque hay gente en Why cárceles. is Porque hay there cristianos people en in jails? cárceles. Why are they Christians in jail? Porque no hay obediencia. Because there's no obedience. ¿Sabe por qué no hay You know obediencia? why there's no obedience? Porque ya no es un Because demonio it's not chiquitito. a little bitty Ya es una demon. potestad. Now it's a power. Así es. This is how it is. A mí Dios años atrás God years ago me mostró showed me que íbamos mi esposa y yo that my wife and I were entrando en going, una casa. entering to a Supuestamente era de house. nosotros la casa. Supposedly was our Pero house. encima But on top of it, habían there dos were seres two beings en cuclillas así, esperándonos. like this, kneeling. Las rodillas le waiting. llegaban hasta acá, ellos estaban así, como, And they were like como this. chapulines, estaban enormes. Like grasshoppers, they were huge. Y cuando entramos, And when we entered, o cuando íbamos a entrar, yo hice así, we were entering, saltaron atrás de they nosotros jumped behind y them me agarraron de aquí, and they grabbed A her ella from también, the, de aquí, him and her de from la the cerviz. neck, en la cerviz. from the neck. Y eran los teléfonos. And it was the phones. No se me olvida. I Ayer haven't el Espíritu forgotten. me recordó. Yesterday, the Holy Spirit reminded me. Lo que pasa es que con la What mente happens is that the natural, mind, natural mind, las malas noticias, the bad news es lo que veo, is what I see. no lo registra como It malo. doesn't register it as Pero Dios bad. ya me ha hablado, But God has spoken to me. ya me ha hablado Has sobre eso. spoken to me about it. De tal manera que se ha In vuelto. such a way that it's become. Entonces, ¿qué hay que hacer? And then what Cortarle to do? la cabeza. Cut the head. Porque es mejor Because it's better obediencia que obedience sacrificio. than sacrifice. Que sacrificio. Than sacrifice. Porque lo que viene Because what comes, no se puede you conquistar cannot conquer con media obediencia como with half Saúl. obedience like No se Saul. puede. You cannot. La orden fue córtale la cabeza, ¿se acuerda? Cut the heads, remember? Y mire lo que va a pasar aquí. And look what's going to happen here. Pero su escudero se negó, pues tenía también mucho miedo, pues era la sombra que tenía. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Mire, se suicidó. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Como es el maestro, va a ser el discípulo. ¿Ve? Y aquel mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus siervos. Al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle del Jordán, que los hombres de Israel huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las habitaron. ¿Ve? Diga, los desposeyeron. Say, they took away their stuff. Al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte de Gilboa, lo decapitaron. Diga, lo decapitaron. O lo decapitamos nosotros o nos decapitan. Esta es una guerra de muerte. This is a war till Es death. una guerra, This is a hermano. war, brethren. Dios, lo que está escuchando hoy, What you're hearing le today, dice el Señor que says the Lord, tenemos que usar la espada. we have to use the sword. Tenemos que usar la espada. We have to use the sword. Mire, lo decapitaron, lo despojaron de sus armas y enviaron a anunciar. Yo me acuerdo de eso, mire nomás de sus armas. Que la Biblia dice, nuestras Bible armas no son says, carnales, sino our poderosas weapons en are Dios not para la carnal, but destrucción powerful de in the fortalezas, ¿verdad Lord que to sí? destroy.
¿Cuáles son nuestras armas? What are our weapons? La oración. The prayer. Mire, Look. le cortaron la cabeza. ¿Sabe qué, Because he qué said, representa eso? Do you know what represents that? Porque usted, pues sí, pero pues está muy, Because, ahí está yes, literal. Literally, Espiritualmente, spiritually speaking, ¿quién es mi cabeza? who is Jesús. my head? ¡Pau! Jesus. Le cortan la cabeza. They cut the Que no head. tenga comunión. There's no more communion. Que no tenga comunión. They don't have any more Y le quitan las armas. And they take away their weapons. No oración. No prayer. No oración. No prayer. Por eso es que alaba, This is what alaba, praise, Omar, alaba. praise. ¿Eh? You see? Y enviaron a anunciar esto por toda la tierra de los filisteos entre el pueblo. Colocaron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Seán. Al enterarse los habitantes de Jabes de Galaad de lo que los filisteos habían hecho a Saúl y a sus hijos, se levantaron todos los hombres adiestrados para la guerra, se pusieron en marcha toda la noche y quitaron del muro de Bet-Seán el cuerpo de Saúl. Mire, lo ultrajaron, lo decapitaron, hermano. They beheaded Y lo colgaron. him, brethren, and then they hanged him. ¿Eh? You see? Se mofaron de él, They mocked se him. rieron de él. They laughed about him. ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Es que And why Dios did God allow Dios es it? malo? Is it God is bad? Porque No. él desechó la Because palabra. he rejected the word. Dios le dijo lo que tenía God que hacer y no told lo him what hizo. to do and he didn't do it. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? What did Córtale God la say? cabeza Cut the heads a todos, to all the animales, enemies, todo. animals, all of them. Diga conmigo, Say santificación, with me, sanctification, santidad, holiness, santificación. Eso es lo que es eso. holiness, sanctification, Santificación. sanctification. Si Dios te da una orden, God gives you an da $1,000, order, dalos, give hermano, $1,000, dalos. give it, Da el brethren. diezmo, dalo, Give the hermano. tithe, give it, brethren. Porque si no, eso te va. Because if not that, Ujú. Después corre y corre. then you're running, Es que creo que me robaron. Oh, but they stole Bueno, from dice him. Dios, But doesn't God si say, obedecemos, if we obey, yo reprenderé por vosotros. he will rebuke for you. ¿Me entiende? You see? No debe de, yo estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, sí hay que habilitarnos, hay que hacer todo eso, pero lo espiritual es primero, es esencial, esto tiene que estar It has to be there. con las dos manos, With both hands. con esta, With this one, las riquezas, ok, trabaje hermano, The échale, wealth, échale, work, como work. dicen mis hermanos del Salvador, agarra la cuma, pum, pum, work. pero con esta honrando With this one, a Dios. praise God. Cuando venga el ingreso, When the income comes, dice que no sepa esta ni esta, this one, pero hay que agarrar we have to poner. grab and put it y dar. and give. Porque a Saúl lo que le pasó es que se le Because volvió a Saul, Dios. what happened was it became a God to Él le him. volvió su Dios. It became his God. Amén. Dice, no solo las cabezas son cortadas, Not only are the heads cut, sino también lo de los hijos, but also the children's. de los siervos, porque miren, los The siervos también se murieron. because the servants also died. Y son despojados y aún muertos, ultrajados sus cuerpos. Even their bodies are Diga conmigo, hurt. aquí tengo la nota. Ya voy a cerrar con esto. Pónganse de pie. There's a note. Pero nosotros But we no somos de los que are not of the retrocedemos, ones that go back. sino que tenemos fe, But we have faith, como al principio, as in the beginning, para ser conquistados por to be Dios conquered by y God para conquistar and to conquer esta buena tierra this good a la land cual nuestro Dios to which God, nos ha our introducido. God has Amén. introduced Levante us. sus manos en el nombre de Let's Jesús, pray. Padre.